hablemos un poco de este texto, que es un texto de 130 páginas, abordado en 3 capítulos, pero ¿quién mejor que las mismas personas que han trabajado en la producción de este para contarnos un poco más a fondo de qué trata y qué temas se investigaron? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Qué bueno verlos acá en esta tarde de viernes, visitando la feria y bueno, excelente tener la posibilidad de presentar uno de los tantos resultados de la investigación de una facultad muy productiva, ampliamente productiva y reconocida ante todo por el trabajo de investigación que hacen al interior de la Universidad Tecnológica. Pues también es muy satisfactorio sentarme en esta mesa con colegas, con compañeros que han adelantado diferentes procesos. Este no es el único proceso que nosotros hemos adelantado y por tanto este es el resultado de muchos años de trabajo, es lo primero que yo tendría que decir. No es el libro resultado de un proyecto de investigación, sino que es el resultado de un ejercicio muy consciente de investigación que incluso, por ejemplo, desde el caso de Sebastián, se empezó a tejer, uno podría decir, desde el mismo pregrado y que se extiende a la maestría y que en el fondo tiene mucho que ver con no solamente la actividad investigativa de los tres, sino también de nuestro ejercicio profesional como docentes universitarios, pero también como docentes digamos en instituciones educativas de otros niveles y adicional a eso el trabajo que, por ejemplo, se ha desarrollado desde hace pues ya varios años, yo diría que más de una década, en la consolidación, primero la propuesta inicial, después la consolidación y después la prácticamente extensión del programa de acompañamiento en lectura y escritura en toda la universidad. Por eso este libro tiene una palabra clave en el título y es apalabrar la experiencia. Y yo creo que primero el apalabrar tiene un hondo sentido para nosotros porque pues finalmente somos formados en literatura y el apalabrar no solamente tiene que ver con el uso de la palabra, sino que tiene que ver con ir más allá, incluso con nombrar aquellas cosas que a veces no se nombran tanto y que uno creería que cuando habla en espacios académicos o en los mismos libros se terminan apalabrando y creo que no es así. Y en este caso la experiencia incluso va más allá de lo que queda escrito. Segundo, pues obviamente la experiencia, que es muy difícil también hablar de ella en términos generales, y hay un elemento que nosotros hemos venido trabajando desde hace años y es la oralidad, la lectura, la escritura y la escucha, y yo quisiera como concentrar en ello. Es un libro que no se queda de manera exclusiva como regularmente sucede, con 2 habilidades comunicativas que pues, están muy bien trabajadas en algunas instituciones, en la misma universidad, que es la lectura y la escritura, sino que nosotros tejemos de alguna manera desde las didácticas la posibilidad de que la escucha y la oralidad tengan un papel también protagónico en el trabajo que nosotros desarrollamos. Entonces, en síntesis, el libro trata ante todo de cómo nosotros logramos llevar en conjunto la experiencia del trabajo de aula, pero también del trabajo no formal, desde estas 4 habilidades fundamentales en los procesos de formación. Me gustaría ahondar en relación a los proyectos que se han ido trabajando, como dices, un largo trayecto. En este proyecto de El PALE, por ejemplo, y cómo ha sido la vinculación de este enfoque desde lo que ha venido realizando Juan Sebastián. Me gustaría que iniciara la profe Ana Lucía y en función de eso yo complemento. ¿Listo? Perfecto. Bueno, la razón de ser que empiece yo a responder una pregunta direccionada a Sebastián es porque antes de que Sebastián coordinara el PALE, estaba yo al frente de ese ejercicio. Y antes de mí, quienes hicieron todo el proceso de consolidación fueron los docentes del Departamento de Humanidades. Entonces, es un ejercicio que se ha hecho hace muchísimos años, hay muchas personas involucradas en ese proceso y que ha tratado de articular algo que es clave para el tránsito de los estudiantes y todo lo que se vive en la universidad,
Es ese paso del colegio a los primeros semestres, ese choque que se presenta allí cuando uno ingresa por primera vez a la educación superior. Sabemos que el PALE responde a ese proceso, ¿cierto? A esa necesidad de encontrar cómo acompañar al estudiante en ese tránsito en el cual él requiere de unas herramientas que lamentablemente no se han desarrollado lo suficiente en su formación de base y que necesariamente le implican tener que hacer otro tipo de ejercicios de lectura, de escucha, de oralidad cuando ingresan a sus primeros semestres académicos. Además, porque se sufre un proceso que es el de la alfabetización académica, ¿cierto? Establecer las maneras de escribir en unos formatos en los que normalmente no están habituados a escribir. Entonces, hacer ensayos, hacer informes de laboratorio, hacer reseñas, esas tipologías textuales no se trabajan tanto en los colegios. En los colegios solemos trabajar más con otro tipo de ejercicios, mucho más sencillos, más básicos y tendientes a también la literatura, ¿cierto? Escribir cuento, escribir poesía. Entonces son formatos que son un poco más complejos para los estudiantes. En el PALE se toman todas esas necesidades y se empieza a construir diferentes herramientas enfocadas en las necesidades de los estudiantes. Dentro de esas herramientas estaría un poco la prueba de ingreso, donde se establece en qué nivel se encuentran los estudiantes al momento de tener pues como su primer semestre. Allí se hace una trazabilidad entre cómo llegan y finalmente cómo egresan del proceso con las pruebas Saber Pro. ¿Y qué nos permite establecer esa trazabilidad? Si hubo realmente un ejercicio de aprendizaje, si hubo una mejoría en algo clave que es la lectura crítica, que necesitamos que el estudiante no solo maneje el formato de qué es hacer un informe de laboratorio, sino que también sea una persona que haga una serie de reflexiones más profundas en torno a lo que lee en su día a día, ¿cierto? No solo en la parte profesional, sino también en cómo se desenvuelve en sociedad. Entonces, ahí hay una primera como exploración de lo que fue construir la prueba. Ya había una prueba que se le hacía a los estudiantes, que había sido construida de manera muy juiciosa, y esta prueba pues se realimentó con otros elementos, con otras necesidades, que es la interpretación de la imagen, cómo se hace el ejercicio de interpretar una caricatura, qué tanto estamos capacitados para hacer una valoración crítica de las ideas que pueden aparecer allí, en las redes sociales también, eso lo contiene esta nueva versión de la prueba. Y otra serie de elementos más que nos arroja pues como ese instrumento de valoración y que se encuentran también publicados en otro texto del departamento. Buenas tardes para todos. Yo quisiera como hacer lectura de un fragmento y en función de ello contarles un poco desde lo anecdótico, coordinando el PALE, cómo se evidencia ello. ¿Listo? Entonces, me voy a referir a didácticas de la lectura, la oralidad, la escucha y la escritura como DIOLE. Entonces, no son simples competencias técnicas, son dimensiones vitales que atraviesan toda la formación y que entendemos como prácticas culturales y críticas. Uno de los autores que se mencionan allí en el libro, Jorge Steinman, menciona que la didáctica debe pasar de un paradigma normativo instrumental, es decir, un asunto del uso que prescribe fórmulas rígidas, a un paradigma propositivo, mirar lo que realmente pasa en el aula y proponer prácticas situadas, flexibles y contextuales. Para ello hay diferentes situaciones que han surgido en el PALE y me gustaría comentarles acá a modo anecdótico porque me parece que lo reflejan muy bien. Hace, un semestre, un estudiante de la maestría, una maestría de la universidad, es un estudiante en Vera, ¿bien? Ustedes saben que la primera lengua de un estudiante en Vera no es el español, ¿sí? Entonces, empecemos por ahí, ¿vale? Ahora, la universidad le indica al estudiante que debe presentar una prueba de suficiencia y según la normativa actual que ya está en discusión en este momento, dice que debe tener un B2 en español. Bien.
Entonces, este estudiante tiene complicaciones, claramente, para dar suficiencia con esa prueba. Tenemos un diálogo en función de la prueba, hacemos un acompañamiento desde el PALE al estudiante y nos damos cuenta que con el acompañamiento pasó ya de tener una 1 a una 2. Y decíamos, vale, ¿cierto? Pero comenzamos a hacer un trabajo un poquito más profundo en función de estudiar la prueba. Y nos damos cuenta de que hay preguntas que literal sugieren palabras como castañuelas, ¿sí? Entonces, imaginémonos si para nosotros, ¿cierto?, escuchar castañuelas puede parecer extraño y decir, ¿qué es eso? Ahora, pregúntate para un estudiante en Vera, ¿sí? Y que está respondiendo una pregunta con tiempo, además, con una plataforma que está montada y que posiblemente no pueda manejar a plenitud, ¿cierto? Entonces comenzamos a notar y hacemos un proceso reforzado nuevamente con el estudiante, pero le situamos todos los ejercicios, ¿bien? Entonces ya los ejercicios de lectura se los situamos con textos que para él signifiquen, y cómo así que para que él signifiquen. Entonces les traemos textos que se reflejen acciones o actividades de su entorno inmediato, ¿cierto? Entonces textos asociados ¿a qué? A la soberanía alimentaria, al cuidado de semillas, actividades que para él sí tienen un sentido. Y en ese orden comienza a apropiar esos textos y se da cuenta de que a partir de los textos ya hay sugerencias en cuanto a ideas principales, secundarias. Ah, ok, vale, listo. Entonces ya comienza a verle un reflejo a las preguntas. Ah, bueno, eso era así. Sí, era así. Ah, ok. Sí, como para dar un ejemplo, ¿bien? Por otro lado, tenemos otra experiencia que es el club de lectura. El PALE, junto con la biblioteca Jorge Roa, creó un club de lectura. Se llama Club de Lectura Vorágine. Nos dimos cuenta que a los estudiantes les gusta leer, o sea, y leen, pero cuando íbamos a un club de lectura dábamos cuenta de quizás una charla muy técnica, ¿bien? Entonces era el libro que se escogía y el libro estudiado a profundidad. Entonces, claro, entraban en un asunto técnico y una conversación muy técnica, alrededor de la literatura y tal. Entonces imaginemos a un estudiante de ingeniería que llega a ese club de lectura con una conversación muy técnica. ¿Será que para él significará algo? ¿Sí? Y en este orden, pues el PALE obedece a un programa que es para toda la universidad. En función de ello, entonces dimos apertura y dijimos, vale, entonces este club no va a tener un libro en específico, sino una temática. ¿Sí? Entonces, una temática. Ah, ok, ejemplo, vamos a tener esta vez escritoras colombianas. Con biblioteca, tenemos un compañero allí que nos ha apoyado mucho en el tema, Jonathan, y nos dice, ah, ok, escritoras colombianas, tenemos unos libros en biblioteca. Entonces sugiere unos libros, el estudiante revisa los libros y de cuál le interesa. Y cuando llegamos allí, llegamos a compartir reacciones. La experiencia de lectura no significa precisamente hablar de la lectura en sí misma desde el lenguaje técnico, es una experiencia. Y en función de ello empezamos a ver un acercamiento a la lectura. Entonces ya vimos que esos estudiantes que fueron por primera vez ya fueron 2 veces, 3 veces, 4 veces, y allí están. Entonces, sí creo que percibimos el asunto, y bien lo dice el libro, es apalabrar la experiencia, y todo juega sentido cuando hablamos de experiencia, ¿sí? Y la experiencia no precisamente desde algún asunto técnico instrumentalista, sino desde lo que tenga sentido para el estudiante, ¿sí? Bien. Hablábamos de que este libro está compuesto por 3 capítulos y el contexto que han venido hablando de la relación tanto del PALE como los ejercicios dentro del club de lectura, creo que ayuda mucho a ahondar desde el capítulo 1 de cómo pensar lo didáctico en la oralidad, la lectura, la escritura y la escucha. ¿Qué les gustaría ahondar de este primer capítulo? ¿Cómo estas reflexiones guían el proceso de enseñanza de las habilidades comunicativas? Bueno, yo creo que este capítulo es una síntesis también de muchos años de trabajo en el grupo de investigación. Previo a este resultado, que vale la pena también plantear algo, este libro es el resultado de un proyecto de investigación en el que de entrada está vinculado Sebastián, pero ese proyecto a su vez hace parte de un proyecto macro
que son las cartografías de las didácticas emergentes en el departamento de Risaralda. Y esto antes está vinculado a algo que se llama evaluación formativa y transformativa también en algunas instituciones de Risaralda. Es decir, son trabajos que si bien son desarrollados al interior de la Universidad Tecnológica, siempre están pensados en función del contexto y de cómo desde el grupo se viene pensando en establecer vínculos con las instituciones educativas a nivel de los 3 departamentos. Y a mí me parece que esto es importante mencionarlo porque es un grupo que tiene unas particularidades. Primera particularidad, la mayor parte de los integrantes del grupo son docentes en ejercicio vinculados al magisterio. Eso no es tan normal en los grupos de investigación en la Universidad Tecnológica, que en su mayoría están conformados por profesores de planta, transitorios y catedráticos. Y eso genera unos problemas también a la hora de los productos, a la hora de gestionar varias cosas, pero a nosotros nos interesa mucho que podamos tener una cercanía con el contexto. Y ahí también vale la pena insistir en algo, y es que no es conceptualizar las didácticas, es realmente entender las didácticas en función desde donde se operan, y es desde el aula de clase, desde la interacción, desde el contexto mismo, ¿no? Es una perspectiva, si se quiere, aceptar la más contemporánea, menos pensada desde la didáctica en general, sino pensada de que las didácticas son particulares y que en parte el problema radica en que nosotros queremos entender la relación con el conocimiento en el aula de clase desde un modo general y no desde la particularidad disciplinar, pero a su vez desde la particularidad contextual y de la época. Y a eso nos dedicamos un poco nosotros, y ese capítulo es un poco el resultado de ese proceso que nosotros hemos venido desarrollando, no solamente en las aulas, sino en el grupo de investigación. Y yo creo que, y yo se lo planteo desde mi experiencia también como docente en la Universidad Tecnológica, yo me siento muy orgulloso de ese capítulo, y de entrada a mis estudiantes de pregrado que están trabajando sus proyectos de aula en el último semestre en la licenciatura, yo sin pena les digo, vayan y revisen ese capítulo, porque de verdad en ese capítulo hay un trabajo muy fuerte que quizás les aclaren cosas que hace años vienen un poco quedando tras bambalinas, y no hay que, y ahí hago como un paréntesis, yo creo que lo que producimos en la universidad vale la pena hacerle la debida publicidad. A nosotros nos cuesta mucho trabajar con los textos que producimos en la universidad, y si necesitamos concepto didáctica, vamos a todos los lugares menos a la universidad, como si nos diera vergüenza lo que producimos en la universidad, como si ya por el hecho de pertenecer a una región en Colombia ya que se llama Pereira, una universidad que quizás no está en el centro de la atención de los grandes debates, comillas, que se dan en lo educativo, pues entonces no merece como ser visto, sino que es el resultado de un proyecto de investigación. No, ahí hay una propuesta de didáctica, y de didáctica en específico, y se acuña un concepto que incluso luego lo empiezan a utilizar muchos sin comillas, y es DIOLE, didácticas de la oralidad, la lectura, la escritura y la escucha. Entonces, ese primer capítulo es eso, y yo sí quisiera dejar un poco como esa invitación directa a que vayamos, lo revisemos y también lo cuestionemos, y entremos también en el debate de lo que ahí se produce. Y finalmente, ese capítulo es el que articula los demás capítulos, porque desde allí es que creamos como la plataforma para entender no solamente lo que se hace en los cursos de comunicación oral y escrita en el Departamento de Humanidades, sino lo que se ha venido haciendo en el PALE, porque finalmente los coordinadores que ha tenido el PALE, todos han estado vinculados a los programas y a los proyectos de investigación del grupo de literatura latinoamericana y enseñanza de la literatura. Bueno, vamos a pasar al capítulo 2, que con relación a lo que se ha venido diciendo, y como lo comentabas, el primer capítulo articula hacia los otros capítulos. Hay un término que me llama mucho la atención. Aquí está hablando de, por su título, la lectura y la escritura como procesos, una mirada desde la evaluación formativa. ¿Cómo comprendemos la evaluación formativa? Y hay una pregunta aquí que
se establece dentro de estas afirmaciones que dice así: ¿cómo es el enfoque que plantea la evaluación formativa que prioriza el acompañamiento continuo del estudiante, permitiéndole reflexionar sobre su progreso y desarrollar sus competencias de manera autónoma? Y esto, pues acompañado ya de estos procesos que han venido comentando, como el PALE y como los grupos de lectura. Bueno, la evaluación formativa es una noción, un concepto que podríamos decir que nosotros lo hemos trabajado mucho desde un autor que se llama James Popham, en un texto que se llama Evaluación formativa y transformativa. Y ese texto para nosotros ha sido clave en el ejercicio profesional y como grupo de investigación, porque nos ha permitido ver que no debemos pedirle al estudiante en ningún momento de su formación que nos entregue el texto, o sea, como dejarle esa tarea para que él lo haga solo, sino que uno como docente lo que tiene que hacer es empezar a acompañar todo el ejercicio de escritura desde el primer momento en el que le pedimos al estudiante que lo haga. Entonces, en ese acompañamiento se dan un montón se presentan un montón de dificultades que el profesor puede hacer el ejercicio de tutoría, ¿cierto? De revisar a la par en que el estudiante hace su proceso escritor, desde generar la estructura, que es de lo más complejo que hay, qué ideas clave quiero poner, quiero aterrizar aquí en este documento, hasta hacer los ejercicios de corregir, que es otra gran barrera que tenemos en la parte escrita. Pensamos que generar un texto es sentarse en un momento de inspiración, plasmar ahí un montón de ideas que se nos ocurrieron y ya, se entregó y ya. Y eso no funciona de esa manera, ¿cierto? La escritura no funciona de esa forma. Entonces, cuando hablamos de evaluación formativa, en el caso de la escritura, implica que vamos primero a generar la estructura con el estudiante, es una primera versión, porque la estructura no es fija, no es algo que tenga que mantenerse así hasta el final. Luego vamos a hacer el ejercicio de poner por escrito algo que amplíe esa estructura, pero no se termina ahí, luego tenemos que revisar lo que se plasmó y seguramente en ese ejercicio de revisión la estructura cambia, porque nos hemos dado cuenta de que hay ideas que no funcionan bien y hay ideas que hacen falta. Entonces se vuelve a revisar la estructura, se vuelven a hacer ajustes en ese proceso y se lanza otro borrador. Se pueden hacer varios borradores. Eso es un choque, inicialmente genera un choque con el estudiante. En las esferas de formación superior, en la educación superior, de pronto se entienda un poco más. En la formación en básica es un choque terrible. El estudiante se enoja mucho cuando usted le pide que vuelva y corrija el texto. Entonces todo me quedó malo, entonces esto no me sirve para nada. Claro, hay un tema emocional que hay que trabajar, hay mucha frustración alrededor de eso. Pero básicamente lo que nos permite la evaluación formativa es concebir que la escritura es un proceso, y es un proceso al que nosotros le ponemos un límite de caducidad, pero si quisiéramos seguir corrigiendo, podríamos hacerlo el resto de la vida, porque siempre va a haber cosas para agregar. Yo diría que parte de la respuesta podría ser esa. Ampliando un poco lo que dice la profe, el autor que menciona tiene 4 momentos. Entonces él dice, hay un ajuste por parte del estudiante desde el aprendizaje, hay un ajuste desde el docente, desde la enseñanza, hay un cambio en el clima del aula y hay un cambio institucional. Entonces les voy a poner un ejemplo, me gusta contarlo desde la experiencia, pues para que demos justicia al libro, ¿cierto? Levanten la mano quienes entienden cuando yo digo chifonier. Listo. Levanten la mano los que entienden cuando yo digo colorete. Bueno, mejor, ahí estuvo mejor. Listo. Les pongo en contexto, ¿sí? Dentro de la experiencia en el libro y el proyecto de investigación en la maestría en estudios culturales y narrativas contemporáneas, un reto fue, es que tú estás hablando de Diolé,
Y eso como que es más de una maestría en educación, ¿cierto? Y usted cómo está acá, entonces cuádreme eso para una maestría en estudios culturales. Era uno de los comentarios muy frecuentes, ¿sí? Entonces, yo pongo siempre este ejemplo porque me parece pertinente para hacerlo. Cuando estaba allí en la experiencia en la vereda en este caso es Alto del Nudo en Dos Quebradas, uno de los estudiantes utilizó la palabra colorete, ¿sí?, en una producción oral que se estaba dando allí en el aula. ¿Bien? ¿Qué sucede allí? Entonces diríamos, le podríamos decir al estudiante, es que tu texto en este caso oral es ambiguo porque no se entiende, ¿sí? Entonces podríamos decir que diga labial en vez de colorete. Y aún más, que digamos, ay, qué lindo como utiliza la palabra colorete, ay, qué bello. Entonces caemos en un asunto folclórico, ¿cierto? Un asunto de celebrarlo porque, ajá, pero es que para él eso es cotidiano. Entonces el estudiante, después de indagar, decía, es que en mi familia utilizamos la palabra colorete, ¿sí? Ya decimos colorete, pero yo sé que es labial, pero si yo digo colorete, listo. Y el estudiante la utilizaba en su texto oral, ¿bien? Ahora, ¿qué le corresponde al docente? Pues identificar como práctica situada que si utiliza colorete no se le puede decir es que es ambiguo porque no lo entiendo, ¿sí? Ahora, por parte del estudiante, ¿qué vendría haciendo en este caso? ¿Qué podría decir un estudiante respecto a su práctica de aprendizaje si utiliza la palabra colorete? ¿Qué podría situarse allí? ¿Qué ajustes debería hacer? Les pregunto. Listo, hay una focalización, ¿cierto? Pero entonces, a lo que voy es que caemos en el error cuando inducimos a la corrección sin una justificación, una conciencia del uso. Ahora estamos hablando de zona rural de Dos Quebradas, estamos hablando de una zona en la que su tradición ha sido oral, porque entre las familias se vienen transmitiendo estas palabras. ¿Sí? Entonces decirle al estudiante, no, es que está mal de entrada, es un grave error. ¿Bien? Ahora, el cambio en el aula, pues el cambio en el aula viene, por ejemplo, en este caso, por efectos de la migración, han llegado estudiantes de Venezuela a la zona rural, ¿sí? Entonces, traen otras palabras que se suman a estas palabras y ¿qué hacemos con ello? ¿Cierto? Entonces, o simplemente las invisibilizamos o justamente broten, porque de eso se trata, ¿cierto? Para que signifiquen los textos de los estudiantes. Ahora, institucionalmente es más complejo, ahí sí debo decirlo en función de esa evaluación formativa, porque dábamos cuenta de un cambio de rectoría, ¿sí? Justamente cuando yo estoy haciendo el proyecto, ¿sí? ¿Y eso qué significó? Entonces llega un rector que dice, vamos a promover la excelencia académica. Vamos a promover la excelencia académica, vamos a cambiar el eslogan del escudo, vamos a generar todo un andamiaje a las pruebas Saber 11, y no está mal, o sea, no estoy aquí sesgando, entonces diciendo esto está mal, no. Pero claramente se dando otros procesos que parece ser que con este cambio no continuaron o se dialogaron, simplemente dijeron como corte nuevo y arranquemos otra vez. Entonces me parece que ese asunto institucional sí requiere más de un asunto a largo plazo, ¿sí? Dentro de la evaluación formativa estamos hablando y dentro de la experiencia en el libro. Hay un apunte aquí que me gustaría revisar en torno incluso a esta parte de la evaluación formativa y es en relación a algo que precisamente me surge en duda ahora, yo como ingeniero frustrado que fui, aquí se menciona que esto se ha venido aplicando en cursos tales como comunicación oral y escrita, que es, aunque aquí se pone el ejemplo de
utilizarlo en el programa de licenciatura en bilingüismo. Es una asignatura que también es dictada a ingenieros. Entonces me gustaría primero ahondar en eso, si también dentro del contexto de las ingenierías ha venido aplicándose y cuál ha sido el impacto hacia los estudiantes. Bueno, es una pregunta compleja. En primer lugar, ya Sebastián planteó algo que es importante y son esos 4 niveles, ¿sí? Que pues uno en un curso en la universidad, entendemos que son 16 semanas, difícilmente puede alcanzar esos 4 niveles, por muchas razones. De hecho, por eso la importancia del programa de acompañamiento en lectura y escritura, que es transversal, que puede saltar entre semestres, es decir, que un estudiante puede estar, independientemente de su programa, puede estar vinculado al PALE por mucho tiempo, pero cuando se trata de programas tan cortos, porque es que 16 semanas es nada, cuando uno presenta el programa ya rápidamente les está diciendo a los estudiantes preparen el primer parcial y cuando menos piensa ya está cerrando el semestre y está en semana muerta. Entonces, en este caso, la evaluación formativa, y que me gusta esa otra, porque uno siempre habla de evaluación formativa, pero a mí me gusta mucho transformativa, tiene que ver también con entender que en el fondo ya no se trata a nivel, por ejemplo, de la universidad, de hablar tanto de competencia lingüística, sino de conciencia lingüística. Es decir, poco o nada a veces se puede hacer con los estudiantes en 16 semanas en términos de la competencia lingüística. Es decir, volver otra vez, después de que un estudiante ha transitado durante tantos años en la escolaridad, a darles un curso de 2 o 3 semanas de los signos de puntuación, de los párrafos, a veces es redundar en aspectos que incluso los estudiantes los tienen allí, pero lo que les hace falta es la conciencia lingüística para que al final de cuentas incluso llegue la autorreflexión y la autocorrección. Entonces aparecen 2 o 3 dimensiones de la evaluación formativa y transformativa. Una de ellas, a la única que me voy a referir por tiempo, tiene que ver con entender que hay que diferenciar entre evaluar y el examen, que es lo que terminamos muchas veces haciendo en las universidades, en los colegios, y el examen es solamente una pequeña parte de lo que puede hacer uno en la evaluación. Es decir, usted puede aplicar un examen, una prueba, pero no puede ser la prueba el único indicador de un proceso evaluativo, formativo y transformativo. Eso como un elemento inicial. Lo segundo es que la evaluación no está condicionada a un ejercicio del poder, y por eso es importante que esto sea desarrollado en una maestría en estudios culturales y narrativas contemporáneas, porque lo primero que entramos a cuestionar es el poder que se establece en el aula, que se viene dando desde diferentes esferas. La más evidente, para no entrar en más detalles, es la de el maestro, docente, profesor, y eso tiene implicaciones diferentes cada una de esas nociones, y el estudiante. Y en esa medida hay un ejercicio de poder cuando es el profesor, el maestro, el que determina los mecanismos con los cuales los estudiantes van a ser examinados muchas veces o evaluados, cuando se habla en un sentido mucho más amplio. Y en ese orden pues aparece el principal problema, y es que no hay diversidad en ocasiones, no estoy hablando de modos generales, pero me entiendan, aparece en ocasiones el problema de si hacemos una evaluación dirigida solamente desde ese poder o empezamos a ampliarla, y entonces aparece la autoevaluación, la coevaluación, y esas evaluaciones, esas coevaluaciones, esa autoevaluación aparece dinamizada por otras formas, ¿no es cierto? Entonces ya no son solamente ejercicios, sino que son laboratorios, sino que son talleres, sino que son todo esto, y en esa medida es que se aplica en los cursos, de manera, digamos, de ejemplo. En el curso, regularmente lo que se hace es el proceso, como lo decía la profesora Ana Lucía. Los estudiantes hacen diferentes borradores. Para alcanzar el final de un documento, pues el estudiante pasa por lo menos, en algunos casos, y ahí está documentado en el libro, pasa por lo menos por 3 o 4 borradores previos antes de entregar el documento final. Y eso también lleva a otro elemento importante, y es que en la medida que se va avanzando en la escritura, como un proceso, también se va insertando la idea de que no solamente el profesor es el responsable de mirar el documento, sino que
también aparece la mirada de los compañeros, la coevaluación, entendiendo que regularmente nosotros tendemos a ver más fácil el problema en el trabajo del compañero que el problema en nuestro propio trabajo, por diferentes motivos, eso se podría explicar, pero también un ejercicio muchas veces de una coevaluación en donde de forma grupal se hace la revisión de los textos, que tiene otra mirada porque son lecturas colectivas, porque son revisiones que van más allá simplemente de utilizar una rúbrica, y finalmente aparece un ejercicio de esa, digamos, heteroevaluación, y lo que uno encuentra es que efectivamente al llegar al final, cuando se obtiene ese resultado, que es lo que muchas veces se termina privilegiando en el sistema educativo, recibimos resultados más no procesos, pues el estudiante es el primero en darse cuenta que efectivamente se dio una transformación, y por eso me gusta la idea de transformación, evaluación transformativa, porque es el estudiante él mismo el que se da cuenta que ese primer borrador, que incluso a mí me quedó mucho en el diplomado en escritura creativa la semana pasada, uno de los profesores que hablaba de que el primer borrador es como un vómito, y yo siento que efectivamente eso primero es una cosa que a veces es visceral, le incomoda a uno, pero hay que saber entenderlo, pero también hay que aprender a acompañar al estudiante para que eso se convierta en algo legible y que él cada vez sea más consciente de que la escritura no es algo automático, y más en la era del ChatGPT, sino que depende muchísimo no solamente de un ejercicio particular, sino también de un trabajo colectivo. Y ahí está, yo no sé si pueda dar cuenta de la pregunta que me has hecho. Sumo algo muy pequeño, y es que, por ejemplo, desde el PALE, y me parece un acierto en su momento cuando se hizo el cambio, el que hace el taller del PALE va a medicina veterinaria, va a ingenierías, va a licenciaturas. Entonces el que va a dar el taller del PALE comienza a acuñar también en su léxico palabras que le son ajenas. Por ejemplo, he aprendido de zoonosis parasitaria, brucelosis bovina, sistemas eléctricos de potencia. ¿A qué voy? Que cuando uno busca que esas didácticas signifiquen, pues los textos, pretextos que utilice, pues tienen que ser situados. Entonces, yo no le puedo mostrar a un estudiante de ingeniería un texto sobre literatura contemporánea, de entrada, ¿sí? De entrada. Pilas que estoy diciendo, de entrada. ¿Por qué? Porque eso no significa para él, ¿sí? Y yo de entrada quiero que signifique. Entonces, de entrada yo siempre les pongo un taller, por ejemplo, y en ese orden pues coincidimos acá, colocamos, le decimos al profe, ¿qué están haciendo ustedes en el aula? Ah, estamos tocando tal tema. Ah, profe, ¿me puedes dar un texto? Yo lo leo. Yo no estoy diciendo que lo va a entender plenamente, claramente no, pero sí me da contexto para hacer el taller, ¿sí? Entonces, digamos que ahí voy como ubicando también esa respuesta. Esa fue una pregunta muy buena. En relación con esa pregunta, pues aquí estaba reflexionando sobre lo que dicen los dos profes, y yo creo que una ganancia de aplicar la evaluación formativa en el aula con estudiantes de ingeniería, que los hemos tenido, pues todos hemos trabajado con estudiantes de ingeniería, es generar confianza. Yo creo que los cursos de comunicación oral y escrita inician con estudiantes muy temerosos alrededor de qué es escribir, y con mucha resistencia. Obviamente no es algo que ellos busquen hacer porque estudiaron ingeniería, porque pues lamentablemente en la educación básica hay una segmentación de las áreas y se potencian unas y otras no, ¿cierto? También desde la afinidad que tenga el estudiante. Entonces el que escoge ingeniería no necesariamente la escoge porque le guste mucho leer. Hay casos en los que sí, no vamos a decir que todos son iguales, pero la mayoría de estos chicos llegan con muchos temores hacia el ejercicio de lectura y escritura, que permite la evaluación formativa y el concebir la escritura como un proceso, que de entrada al estudiante se le indica, mire, yo no le voy a pedir que usted vaya y haga un ensayo solo y que me lo entregue, yo le voy a decir, ese ensayo está muy malo, eso es una porquería y no le sirve y no pasó, porque ese no es el objetivo nuestro. Nuestro objetivo es acompañarlo en el proceso, yo no lo voy a dejar solo, y usted no me va a entregar algo de lo que no seamos conscientes los dos. Entonces llega un punto en el que el estudiante
hace esa transformación de su propia práctica y se da cuenta de que en realidad escribir no es una cosa tan difícil y que es algo que requiere un ejercicio consciente, pero no es pues como de grandes genios. Y algo de lo que yo me siento muy orgullosa que está en el libro es un ejercicio también de lectura, pero no de textos, no de textos que están escritos en papel, sino de los muros de la universidad. Entonces sería muy chévere que pudieran mirar esa parte porque ese ejercicio de lectura de lo que está escrito en los muros de la universidad nos permitió avanzar hacia otra competencia que es súper difícil de trabajar en el aula, que es la oralidad, y que también, si la escritura genera temor, poner a exponer a un estudiante es muchísimo más complejo, ¿cierto? Y hay un montón de emociones que tramitar allí. Y creo que ese ejercicio fue muy pertinente como para empezar a hacer el arriesgarnos a hablar acerca de lo que está en los muros, de lo que se comenta en la universidad a través de los grafitis, de las diferentes cosas que se pegan en sus muros. Bueno, por cuestiones de tiempo, ya para ir cerrando, el capítulo número 3 titula Repensando las didácticas de la oralidad, lectura, escritura y escucha desde el programa de acompañamiento en lectura y escritura PALE. Para los que han estado llegando recientemente, les vamos a dictar este pequeño párrafo que dice que el PALE se distingue por un enfoque que combina talleres y laboratorios de creación en los que estudiantes y docentes colaboran para desarrollar prácticas pedagógicas más inclusivas y participativas. Los voy a invitar a 2 puntos para cerrar. El primero es que les gustaría ahondar de este tercer capítulo, pues el tercer y último capítulo, y qué invitación quieren hacerle a las personas para que pues, se acerquen también a esta lectura y apliquen tanto lo que está escrito al aula como de forma personal. Bueno, de ese tercer capítulo, además de lo que les estaba comentando ahorita, que es el ejercicio de la lectura de los muros, también hay una pequeña parte muy interesante que pues habría que volverla a valorar porque todo esto va muy rápido con lo de la inteligencia artificial. Se hizo un ejercicio de utilizar la inteligencia artificial en el aula de clase y en su momento, porque este ejercicio fue en el 2021, la actividad consistía en proponerle a los estudiantes realizar un prompt a través del cual se le pidiera a ChatGPT textos o información sobre qué tanto cuál era la diferencia entre el acceso de las mujeres al mercado laboral y el acceso de los hombres al mercado laboral, si había alguna diferencia porcentual entre ellos en Risaralda. Entonces el ejercicio que hicimos fue con una rúbrica muy pequeñita en la que el estudiante valoraba la calidad de la información de ChatGPT y los mismos estudiantes pudieron establecer que la información que le arrojó en ese momento fue una información muy mala porque no estaba situado, o sea, no había ninguna parte como de ese resultado que nos hablara de elementos puntuales de Risaralda. Entonces, al requerirle otra vez que fuera más contextualizado, nos decía que no podía hacerlo porque no tenía acceso a las bases de datos de Risaralda. Yo creo que eso va a cambiar mucho ahorita, ¿cierto? Habría que revisar cómo se podría un poco modificar esta tarea. Pero creo que nuestra labor como docentes, por eso hago la recomendación, es no pelear con las inteligencias artificiales, sino mirar cómo hacemos de ellas también una herramienta poderosa para trabajar oralidad, lectura y escritura en el aula de clase. ¿Y será GPT 2, 3, 4? Voy a leer algo. Cuando se hace el libro, como cuando hago el proyecto de investigación, me hacían una pregunta que me parecía muy válida. El proyecto de mi investigación titulaba no estrategias, sino estrategias, ¿sí? Entonces, cuando yo mencionaba eso, un profe me decía, ¿por qué no estrategias? Debería ser un plural, finalmente pues de eso se trata, hay un asunto allí plural.
¿A qué voy? Que lo que está en el libro no lo tomen como una receta, como un asunto de instrucciones para apalabrar la experiencia, ¿sí? Porque posiblemente así se pueda leer en función de que allí hay ciertos caminos. Y es eso, quiero que se vean como caminos. Caminos que pueden o tomar o no. Caminos que pueden decir estoy de acuerdo como no, y eso está bien. Bien, en ese orden, entonces yo leo acá algo, como decía Paulo Freire, educar es un acto político, y por eso lo que proponemos son caminos, experiencias y herramientas abiertas para que cada docente las adapte y las transforme en su propio contexto. La intención en este libro es repensar el aula como un espacio de libertad. Cito allí a Bell Hooks, parafraseando: leer, escribir y hablar, escuchar, que no sean actos mecánicos, sino experiencias que nos permitan cuestionar. Yo siento que ahí está el punto, y que sea hasta el punto de que incluso te cuestionen las mismas didácticas que vos estás implementando, ¿cierto? Y si pasa eso, genial, porque finalmente si esto que yo estoy aplicando y que apliqué, por ejemplo, en la zona rural de Dos Quebradas, llego a otro lado y no me funciona, pues está bien, ¿vale? Entonces sí, esa sería como mi invitación, el asunto del cuestionamiento permanente. Bueno, yo creo que ya para cerrar precisamente con este capítulo, yo creo que tomar este capítulo, que es el último, implica pensar también una revisión de la historia reciente de lo que en el Departamento de Humanidades y de manera específica en el área de comunicación oral y escrita se ha venido haciendo de forma integral. Yo creo que este ejercicio es muy importante para hacer el trabajo de memoria que a veces por nuestra, ¿cómo decirlo? A veces por nuestras ocupaciones, por el día a día, porque tenemos que cumplir con tiempos, con calendarios, se nos olvida muchas veces sentarnos a pensar en lo que hacemos. Yo creo que en el grupo hemos tenido grandes maestros, uno de ellos es Fernando Vázquez Rodríguez, y Fernando Vázquez Rodríguez, en las veces que ha estado trabajando con nosotros, siempre nos insiste en la necesidad de que nosotros escribamos como docentes. La importancia de hacer ese ejercicio, ojalá pudiese ser un ejercicio diario o semanal en el que pensemos en nuestras prácticas, cómo es que finalmente estamos trabajando, y más nosotros que pues trabajamos todo el tiempo con las 4 habilidades y obviamente en nuestro caso también con la literatura. Y en ese orden, esa memoria es muy bonita porque es muy integral, es el trabajo que nosotros hacemos como investigadores, pero también es el trabajo que hacemos como extensión, pero también es el trabajo que hacemos como docentes, pero también es el trabajo que finalmente terminamos haciendo en esos otros programas que van surgiendo como el PALE, que son la respuesta a unas necesidades que obviamente van surgiendo y de las que van también surgiendo necesidades específicas. Y este libro es una suma, puede ser mínima, pero es una suma que para nosotros tres, y yo creo que para en general el grupo, es una suma muy importante.